Hablemos un poco de algo que desafortunadamente ha cambiado y es la música. Y digo en el sentido de cambiado es porque Medellín es tremendo, casi que con la industria textil se desarrolló esa industria musical con una gran cantidad de empresas disqueras en la ciudad de Medellín. O sea, aquí era la meca de todos esos discos. Ahora seguimos siendo una meca en el sentido del reggaetón. Nuestros artistas son reconocidos a nivel mundial, pues con unos niveles casi que increíbles. Pero ahora en estos 350 años, uno cómo dejar de lado por qué Medellín llega a ser eso. Y un invitado bastante especial que conoce bastante de la música, don Hernán Darío Usquiano, pues lo quise invitar a este podcast para que hablemos de la industria de los discos, de la industria musical aquí en Medellín. Hernán Darío, ¿cómo estás? Nacho, muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, todavía hablando de la música, que es nuestra pasión y que lo que usted dice es muy cierto. Medellín llegó a ser la capital industrial de la música en Colombia. La capital musical es Ibagué, sí, pero industrial musical es la ciudad de Medellín. ¿Quién es Hernán Darío Usquiano? Hombre, Hernán Darío Usquiano es un apasionado por la música, por los medios de comunicación, y yo diría que me marca demasiado, sobre todo la música tropical. Hernán Darío, ¿cómo empezó su vida? Cuénteme, a ver, ¿usted por qué terminó metido o cómo fueron sus inicios? Nacho, yo soy graduado de un instituto que se llamaba Instituto Cervantes, entonces cuando eso era sexto bachillerato, sí, y yo escuchaba a todos mis compañeros, yo voy a ser piloto, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, y yo les decía, yo voy a entrar a las 3 letras, porque yo vivía en Aranjuez, y por ahí pasaba el bus de Aranjuez por Bolívar con Cuba, donde quedaba RCN. Sí. Y efectivamente yo me gradué y visité a don Julio Segundo Villa, y yo le dije, don Julio, póngame de mensajero, pero yo quiero entrar a la radio. Y él me dijo, no, de mensajero no, aprenda a hacer control. Y aprendí a ser operador de sonido, fui operador de sonido de Radio Éxito, y empecé la locución en Ondas de la Montaña. Y siendo empleado de Ondas de la Montaña, me doy cuenta que en Codiscos necesitaban un promotor. Y le tiré política a eso. Lagartí ese puesto como usted no se imagine. Y lo logré. Y fui ascendiendo en la industria del disco. Llegué a ser gerente nacional de promoción de Codiscos, de Discos Victoria y director artístico de Discos Fuentes. ¿Qué hacía usted ahí? ¿Promover discos? ¿Vender discos? Sí, ¿Qué hacía? A ver, los productores obviamente producen a los artistas. A nosotros los promotores nos entregaban los acetatos, los long play, los 45, los 78, y nos íbamos a tocar puertas de medio comunicación en medio comunicación, la radio, la prensa, y cuando eso apenas iniciaba Teleantioquia. Y cuando de pronto la televisión nacional venía a grabar aquí a Medellín, pues era un despelote nosotros pregando a ubicar nuestros artistas en los programas que hacía don Jorge Barón, don Julio Sánchez Cristo, bueno, todo ese tipo de personajes que venían a grabar. Y así nos hacíamos amigos de los artistas, de los músicos, de los arreglistas y de los altos ejecutivos de las compañías discográficas. Devolvámonos más en el tiempo. ¿Por qué Medellín? ¿Por qué Medellín empieza? ¿Cuál sería la primera casa disquera? Es que tenemos a Codiscos, Discos Fuentes. Nacho, vea. A ver, ¿cuáles son? Écheme memoria ahí de todo. Pero yo le digo algo. Medellín tuvo un puerto seco, que fue la Plaza Cisneros. Sí, señor. Alrededor de la Plaza Cisneros habían una cantidad de discotiendas y de prenderías y de ventas de instrumentos musicales, que eran almacenes como La Cita, El Tiple. Sí. Y entonces los talentos llegaban a la Plaza Cisneros y les decían, vaya aquí, a Carabobo, y ahí le hacen un ensayo sobre la música que usted trae. Y ellos, en las mismas vitrinas, mostraban su talento, y si era muy talentoso el personaje, los grababan en los inodoros de esos almacenes. No le creo. Y llegaban esas grabaciones a casas disqueras que eran muy incipientes en Medellín en aquel entonces, como el sello Ondina, Silver, Metrópoli. Y esas disqueras demostraron que tener
grandes industrias discográficas en Medellín, era un buen negocio. Entonces, Esas disqueras en esa fase inicial ya tenían las máquinas para Sí, coger claro. el vinilo y prensarlo, Claro. y me imagino que eran 72, bueno, 72 revoluciones, 45. En 78, 78, 45. en 45 y en 33 Ay, entonces revoluciones. ya teníamos algunos empresarios que Claro. tenían esa máquina. Claro. Y entonces era muy charro grabar en esas disqueras porque no tenían la protección ambiental que se requiere para grabar bien. Entonces eran grabando tinguis, tiringuis, tinguis, tiringuis. Pare, que pasó el avión. Pasaba el avión y tenían que No volver a le puedo empezar. creer. Tinguis, tiringuis, tinguis. Pasaba el carro de la lavandería. ¿Te acuerdas del carro de la lavandería? Sí, que era señor, pitando. sí. Pi, 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 Unas pi, bolas pi. de esas grises, sí, Grises. recuerdo, sí. La lavandería real, la lavandería... Bueno, entonces, eso demostró, esas disqueras demostraron que la industria del disco era buen negocio en Medellín. Entonces se establece Sonoluz. Discos Fuentes lo traen de Cartagena a la ciudad de Medellín. Don Toño Fuentes se establece Sí, acá en señor, Medellín. sí. Él es casado con una paisa. Sí. Y la familia Díez, don Alfredo Díez, funda Acodiscos en Junín. Y entonces Medellín se convierte, como dicen los taxistas, en el centro de acopio de músicos, de cantantes, de intérpretes, de compositores. Pero en esa fase inicial, ¿qué música era? El tiringuis, es que usted me puso a acordarme de mi abuelita. Mi abuelita siempre era tiringuis, tinguis, tiringuis, tinguis, Sí, así. tiringuis, Y es que como no tinguis, podemos tiringuis, decir tan- música porque te jode a Codén, Ah, sí, qué cosa tan horrible, pero me acuerdo que mi abuela era así, ese estilo. no, se grababa música popular. A ver, teníamos una Medellín muy tanguera. ¿O no? En todas se grababa tango. Sí, porque Gardel, pues sabemos Sí. su historia de Gardel, lo que pasa en la Herrera, todo esto. Se grababa mucha carrilera, Ajá. mucha parranda y algo de tropical. Apenas, incipientemente el tropical. ¿Por qué la carrilera? Gracias al ferrocarril de Antioquia. Que esas disqueras tenían sus vendedores y llenaban los maletines Echolay de música y se iban en los trenes de pueblo en pueblo a ofrecer la música en 45 revoluciones por minuto y en 78 para llenar los pianos. ¿Te acuerdas de los pianos Sí, señor, que habían en las cantinas? sí, las rocolas. Y entonces, de ahí viene el nombre de carrilera, que iban por la carrilera ofreciendo toda esa música. Posteriormente se ubica Discos Fuentes acá, y Discos Fuentes viene de Cartagena, con toda esa melanina que trajo don Toño Fuentes, y entonces ahí es donde empiezan a traer a Clímaco, Sarmiento, la Sonora Cordobesa, posteriormente los Corraleros de Majagual, y él empieza a contratar artistas antioqueños y colombianos para que grabaran en su sello disquero. O sea, se va concentrando toda esta producción aquí en Medellín. Claro. Pero no solamente de cantar, sino de hacer los discos. No, es que era de hacer. y se concentró todo en Medellín. En Bogotá no habían, en Cali, En Cartagena. Bogotá tuvieron sellos, pero no tuvieron la importancia promocional y comercial que tuvieron los de Medellín, lo mismo que Barranquilla. En Barranquilla estuvo, por ejemplo, Felito Records, estuvo Curro, Sí. estuvo Discos Tropical, en Bogotá estuvo Discos Orbe, Discos Daro, Sí. pero, Oiga, pero no suenan, no están en el imaginario. no eran tan fuertes como llegó a ser Discos Fuentes, como llegó a ser Codiscos y como llegó a ser Sonoluz. Sí. Y es que gracias a ese fenómeno que se dio con la industria acá en Medellín, por muchos años aquí vivió y pagó servicios públicos y todo, el maestro Lucho Bermúdez. Desde Tuluá se vino Edmundo Arias. Desde San Marco vinieron los hermanos Piña. O sea, en los años 40, 50 y 60, todo lo que pasaba en música en Colombia tenía que pasar por Medellín. Tenía que Las pasar por grandes orquestas, los grandes tenían que pasar por esta ciudad. Y tenían que venir a grabar a Medellín. El Club del Clan vino a grabar a Medellín. ¿Cómo eran esos estudios de grabación? Tuve la oportunidad de conocer, ya llevo 40 años en esta profesión, pero hace 35 estuve por allá en Discos Fuentes, o no recuerdo, no, en Sonolux, conociendo. Son unas máquinas gigantes. unos Ignacio, estudios. eran máquinas muy grandes, los estudios eran gigantes, eran inmensos. Las consolas, la que iba a la vanguardia de las consolas era Discos Fuentes, que primero tuvo los 4 canales, luego los 8 canales, llegó hasta los 36 canales. Y ellos inicialmente grababan, como dicen los músicos, de guataca, o sea,
ponían la orquesta completa en el estudio y grababan directamente. Ay, tremendo. Entonces, por decir algo, el bajista se equivocaba, había que repetir el disco. Sí. El pianista se pelaba nota, había que repetir el disco. Uy. De ahí viene una anécdota muy importante de los corraleros de Majagual. Ellos estaban grabando y grababan generalmente por la noche. Y era dele y dele hasta que llegaron a un disco que se equivocaban mucho. Se equivocaron en un disco varias veces. Y salían a descansar fuera del estudio, a los pasillos, hasta que Chico Cervantes les dice, bueno, nos vamos a dejar joder de este disco. No, vamos a concentrarnos, pilas pues, vamos a concentrarnos, vamos a sacar esto adelante. Y arrancan a grabar. Y cuando él nota que van a terminar exitosamente la grabación del disco, él grita, ¡nos fuimos! Y ahí es donde nace la cédula de ciudadanía de las animaciones de los corraleros de Majagual. Nos fuimos. Nos fuimos, así como por allá está la otra. ¿Qué nota? De ahí sale... A ver, el qué nota nace de Joey Arroyo. Pero Joey Arroyo no decía qué nota, sino pelota. ¡Pelota! Y yo Arroyo grababa en Medellín. Todo, él venía a grabar. Y entonces cuénteme una cosa, hombre Usquiano. Entonces era una competencia de las disqueras, Claro. no solamente por vender, sino por atraer a estas estrellas y Claro. que fueran estar en su portafolio. Yo tengo a este, a este, a este. Sí, más aún, era una lucha. Queríamos tener a Nacho en Codiscos. Sí. Empezamos a coquetearle y vean, nosotros le hacemos afiche y nosotros le grabamos 3 discos en el contrato. Entonces la otra compañía le decía, no, nosotros le hacemos video, y le hacemos afiche también, le damos gira nacional. Era una lucha, una batalla, no solamente contractual, sino promocional en la industria discográfica. Y un artista que firmaba una compañía disquera era exclusivo, pero exclusivo. Sí. Usted no podía casi que ni entrar a la otra, a la competencia. Sáqueme de una duda, pero es que yo recuerdo en esa época que usted sacaba un disco, pero ahí tenía ¿cuántas canciones? 12, 16. Tenía generalmente 12 porque el sonido bueno por cada lado era de 17 minutos. Muy bien, y entonces la pregunta es, cada vez que llegaba un artista tenía que llegar consolidadas 12 canciones para poder sacar su LP. Sí. O sea, eso ya no es como ahora que usted grabó y tiró su cancioncita solita, no. Usted tiraba 12 las que esperaba que al menos una le pegara, teniendo 2 o 3 de pronto que fueran bien. Y entonces siempre había que llegar a tener discos de 12. Pero Nacho, se dieron fenómenos muy charros. Por ejemplo, en Sonoluz grababa Noel Petro. Y el director artístico, don Hernán Restrepo Duque, que fue un genio del disco, le dijo, Noel, necesitamos un disco más. Y él decía, el burro no tiene más música, el burro no tiene más música. Entonces había una secretaria muy linda en Sonoluz y él con el requinto, que se mantenía practicando el requinto, ella se llamaba Azucena. Sí. Y se mantenía coqueteándole, oye Azucena linda, si quiera darme un beso. Y le dijo Hernán Restrepo, graba eso, vení y metemos eso ahí. Y ese fue el éxito. Ese fue el éxito. No le creo. Con Alfredo Gutiérrez pasó algo similar en México. Y él escuchaba en los descansos que los muchachos grabadores, asistentes de grabación, los prensistas hablaban, no, es que yo tengo 2 mujeres y que no sé qué, y yo paso bueno. Y el otro decía, no, eso es muy maluco, eso le enreda a uno la vida. En fin. Alfredo, necesitamos otro disco. Y en el piano del estudio hizo 2 mujeres. Con 2 mujeres la vida es dichosa, sí. A los grabadores no les gustó ese disco en México. Tanto que en la versión original de ese disco, Alfredo tiene una animación que dice, Alonso, Alonso, despierta Alonso. El grabador estaba dormido grabando ese disco. Le puedo creer. Y mire el fenómeno en el que se convirtió el éxito de Mujeres del maestro Alfredo Gutiérrez. De manera que lo que usted dice es muy cierto. Tenían que llegar preparados Para tener 12. para tener 12. Y más o menos cuántos discos podía, un buen cantante, cuántos discos podía tener al año, 1, 2, 3. Las disqueras sacaban el on play, pero para posesionar un disco y un artista se trabajaba solamente con un tema. Sí. Con un tema. Entonces llévelo a las emisoras de radio, la famosa payola y todo el cuento. Cuando eso no existía la payola. No existía, bueno, entonces, y póngalo a sonar. Póngalo a sonar Póngalo uno a sonar. para que la gente lo comprara. Nosotros, ¿cómo hacíamos? A través de cartas, a través de promociones, a través de teléfono.
uno no tenía nada de raro que usted como operador de sonido de la emisora La Voz del Triunfo recibiera una llamada a las 2 de la mañana de Hernán Darío Usquiano. Nacho, hermano, no te olvides, no me falles corazón, te vengo escuchando hace mucho rato y no me lo has puesto. Ahí te va, pan. Y así era que nosotros pegábamos los discos. ¿Usted trabajó en el área comercial? En el área promocional. Bueno, y promocional. En la la pregunta es, y entonces teníamos comerciales que salían a maletinear todo el Sí, país. claro. Y maletinear literal, porque Literal. es que en cada emisora, en cada pueblo había una emisora. Y ellos deberían tener el disco que ustedes, ¿sí o no? Sí, pero también se da un fenómeno muy lindo. A mí me tocó cuando empezaron a salir las emisoras alternativas y ellas tenían un día que visitaban las disqueras acá en Medellín. Venían a que comprar. era los viernes. Venían a mercar. Y ellos venían y nosotros les dábamos las muestras. Les señalábamos el disco, y ellos se iban y lo promocionaban efectivamente. Y las emisoras de pueblo fueron artífice grande de muchos éxitos acá en Antioquia. ¿Qué tanto venían artistas extranjeros a grabar a Medellín? ¿Y qué tanto exportábamos discos al resto de América Latina? Nacho, total, venían muchísimos artistas internacionales. Usted en Guayaquil, en el Puerto Seco que yo le mentaba ahora, usted se encontraba a Julio Jaramillo o a Olimpo Cárdenas tomando aguardiente después de grabar en Codiscos. Se gastaban la plata con la que le habían pagado en Codiscos y se iban a grabar a Sonoluz. Ahí en Guayaquil. Sí. Y ahí en Guayaquil encontraba usted a Orlando Contreras y se llegó a encontrar a Daniel Santos. Sí. Daniel Santos No le creo. llegó a ser famoso en Medellín porque aquí habían dos personajes de la autoridad, que era Absalón Vargas Zapata, que era un inspector de policía, y un detective que le decían Pilatos. Y Pilatos era el que recorría la ciudad en la bola. ¿Te acuerdas de las bolas verdes? Sí. Y entonces llegaba a Guayaquil y veía a Daniel Santos. Lo esculcaba y le encontraba la marihuana. No. Para montarlo a la radiopatrulla. Chico, pero ¿tú por qué me vas a hacer esa vaina? Yo en mi país puedo hacer. Tu país lo puedes hacer, pero no acá. Entonces lo llevan para la inspección del bosque. Lo dejan allá 10, 12 horas y lo tenían que soltar porque era una figura pública. Pero eso era muy tradicional acá en Medellín. Hernán Darío, todos han sido grandes exponentes de la música en todas las variedades de las que hemos hablado. Pero ¿cuál fue el más grande? Que haya grabado aquí en Medellín, el que uno diga, pues uno dice Shakira, pues es que es así o no, uno hablar de... Pero en esa época, ¿cuál fue? Hombre, se dio un fenómeno con un personaje que quisimos mucho. Él vino de Magangué en los años 60, en Abarcas, tocando la puerta de todas las disqueras. No le daban la oportunidad. Sonoluz, gracias al Club del Clan, le grabó un disco y no pasó nada con él. Y empezó a pararse en la portería de Discos Fuentes a ver si le dan la oportunidad. Un día cualquiera, el Sexteto Miramar grabó un long play y el cantante, que era Johnny Moré, se cansó, no pudo más y faltaba un disco por grabar. Y don Toño Fuentes le dijo a Jairo Grisales, ve, ese muchacho que mantiene ahí en la portería, ¿será que no nos saca de estas? Y entraron a ese muchacho. Ese muchacho grabó ¿Qué quiere esa música esta noche? Y se disparó. Le estoy hablando de Rodolfo Icardi. No. Rodolfo Icardi, cuando empieza con el Sexteto Miramar, con ese disco. Luego se separa Gustavo Quintero de los hispanos, crea los grabados en Codiscos, y él les decía en Disco Fuente, yo les imito a Loco Quintero, vean, les hago el mismo grito de él. ¡Wow, wow, wow! Yo les hago la misma vaina, pero denme la oportunidad. Y le dieron la oportunidad. Ricardo Fuentes trajo un disco y se lo pusieron a grabar a él, que fue Así empezaron papá y mamá, y se dispara también en la música tropical. Y Discos Fuentes fue muy audaz, aprovechó mucho el talento de Rodolfo, y Rodolfo grabó popular, balada, tropical, con muchos grupos como Los Hispanos, el Sexteto Miramar, Los Bestiales, Los Ídolos, la Sonora Dinamita, Los Hermanos Icardi, Los Corraleros, el grupo Monte Adentro, y popular con los líricos. Entonces usted encontraba en las emisoras mucho que poner de Rodolfo y en los almacenes mucho que vender. Y yo tengo el Pálpito y la Corazonada, que fue el cantante que más grabó en la discografía colombiana, no en Medellín. O sea, que tiene más discos en su haber. Sí, no me atrevería a decir que sí. Él puede tener unas 3.000 grabaciones. No. Porque él grabó posteriormente en Sonoluz y después fue artista del sello del maestro Darío Gómez, Discos Dago, donde grabó mucho también.
Qué historias tan lindas. Y se movía esto todo el año. Eso, o sea, todo el año venían cantantes y todo el año. Todo el año. ¿Y cuál era el tiempo crítico? Diciembre. O sea, desde octubre o desde mitad de año empezaba, porque yo quiero que hayan eso. ¿Cómo se construían los 14 cañonazos o esos resúmenes de fin de año? Nacho, en fin de año empezamos a preparar las grabaciones para el Día Madres. ¿Ah, sí? Claro, porque el disco de Día Madres tenía que empezar a sonar en enero, para que la gente lo conociera en mayo. Y le voy a contar una anécdota de hace 40 años exactamente. Hace 40 años fue lo del Palacio de Justicia. Hace 40 años fue lo de Armero. Y Colombia cayó en un luto solidario impresionante. Sí. La industria del disco, que en esa época era donde lanzaban los 14 cañonazos, el disco del año, lo mejor del año, el tremendo rumbón, la bailoteca, los super bailables, todos esos variados de fin de año. No me acordaba de tanto. Oiga, pero me los trajo todos a la cabeza. Qué maravilla. Y entonces se solidarizaron. Eso, la gente no compró eso, bajo a cero. Las orquestas, los músicos eran manicruzados en las casas porque no había trabajo. Jairo Paternina se ideó algo. Le dijo a los muchachos del Combo Las Estrellas: muchachos, voy a ver si rifo bailes. Y rifó bailes y fue la única orquesta que en 1985 tuvo boleo, tuvo trabajo, porque el rifó bailes, entonces se presentaba en fincas o en estaderos con las dos últimas cifras de la Lotería de Medellín. Uno no podría tener en la cabeza decir cuál fue esa canción icónica, pero uno tiene muchos recuerdos. Era la piragua de Guillermo Cubillos, porros, bailable. Yo me acuerdo de la pelea del siglo. Claro. La pelea del siglo, yo no sé quién cantaba eso, pero... El Loco Quintero con Loco, yo lo ponía en mi casa en ese disco, en esa mamotreto de cosas que tenía. Y esa pelea del siglo a mí me sonaba delicioso. ¿Cuál habrá sido esa gran canción? Muy difícil, pero hay unas que son icónicas. Nacho, yo diría que hay dos canciones que nos estremecen, como dicen los costeños, nos estremece la empalizada. La Pollera Colorada. Sí, señor. Que yo creo que es un himno de Colombia. Sí. Y un tema que hizo Lucho Bermúdez, que se llama Colombia Tierra Querida. Sí, señor. Es cuando lo ponen a sonar cuando el ciclista gana la etapa, cuando el futbolista mete el gol, lo ponen a sonar cuando el boxeador gana el round. Sí. O sea, son dos temas que yo creo que los colombianos llevamos en el alma, en el corazón. Son parte de la banda sonora de cada uno de nosotros los colombianos. Hernán Darío, Medellín era más tropical que salsera, más porro que salsera, más vallenatera, porque muchos tratan de decir que Medellín se escucha vallenato y fuerte. O sea, somos grandes consumidores casi que al mismo nivel de la costa. Nacho, Medellín fue cosmopolita, sí, musicalmente, porque era que aquí venía a grabar El Binomio de Oro. Aquí grabó por primera vez Diomedes Díaz un disco que se llamó El Chanchullito en Codiscos. Aquí venían a grabar Los Corraleros, te estoy hablando de puro acordeón. Pero aquí vino a grabar Los Tupamaros. Aquí se hicieron en Medellín, en el barrio El Poblado, una cuadra antes del Parque del Poblado, en Codiscos, los grandes éxitos del grupo Nietzsche. No. Aquí nació, aquí parieron el disco más grande que se hizo en salsa, que lo escribió mi gran hermano, mi gran amigo Álvaro Velázquez Balcázar. Se lo entregó al maestro Fruco. Fruco le dijo a Luis Carlos Montoya que hiciera el arreglo, y ahí es donde nace. Hace 50 años, El Preso de Fruco, que le ha dado la vuelta al mundo. Aquí en Medellín se hicieron grandes obras de nuestra música, lo que usted acaba de nombrar, donde Gabriel Romero grabó La Piragua, se lo entregó en un acetato y se fue para Radio Reloj a colocar el disco, y Rodrigo Londoño Pasos paró la programación de Radio Reloj porque le pareció muy lindo ese disco y lo colocó. Y ahí empezó la historia exitosa de Gabriel Romero con La Piragua. De manera que en Medellín se hicieron grandes cosas. Grabó Ana y Jaime, grabó Oscar Golden. Yo hice una producción hermosísima con Claudia de Colombia. Aquí era donde venía a grabar Elenita Vargas, su María de los Guardias. Todo eso se hizo en la ciudad de Medellín. Es que Medellín, usted iba por Junín y usted se encontraba a Víctor Hugo Ayala, a Jairo Varela fumándose un Marlboro y cuadrando la letra de Cali Pachanguero. Usted se encontraba en Versalles, en el restaurante de Versalles,
a Víctor y Abel Visconti desayunando con empanadas argentinas. No, esto era una cosa emocionante. Ese Medellín musical que se nos fue espectacular. Pero sí, se nos fue, pero llegó uno nuevo. Y el mundo también tendré que hablar de eso. Se nos viene una nueva generación de muchachos con la alcaldía muy jugada en ese sentido en nuestra ciudad, con estudios ya regados por todos los barrios, todas las comunas, ya pueden ir a hacer sus discos. Nos reinventamos, sí, pero quedamos con una historia muy linda que usted la conoce muy bien. Me trajo gratos recuerdos, hombre. Sí, bueno, ahora que volver a comprar los 14 cañonazos hacen una falta impresionante. Pero fue una industria que movió mucho empleo, mucha cultura, en verdad, y puso esta ciudad a un nivel bastante reconocido en todo Latinoamérica. Hernán Darío Usquiano, muchas gracias, hombre. Trajo usted buenos recuerdos y cosas bonitas. Mil gracias a usted por tenerme en cuenta, pero mil gracias a usted porque en este espacio logramos recordar épocas que puede ser que regresen. Lo veo muy difícil, pero recordamos personajes importantísimos como fueron nuestros patrones en la industria discográfica como don Alfredo Díez, don Toño Fuentes, don Octoniel Cardona, toda esta gente tan querida, tan importante en la industria del disco y nos acordamos de nuestros artistas y de nuestros compositores.